Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, que está acá enfrente mío, se vino con facturas, bien, se celebran los invitados que traen. Primera vez, ¿no, Mel? En un año. Bien, bárbaro, qué mal habla de todo el resto. ¿Cómo andas, Sergio? Muy bien, muchas gracias, Romina, un saludo a todos los oyentes y esperemos que sea un buen domingo. Esperemos que sea un buen domingo, que sea un buen año, que sea un buen mes. Habló de esta inflación, de una posibilidad de una hiper. Ahora, ¿cómo se están parando, Sergio, frente a esto? ¿Se lo ve como todavía dubitativo? Bueno, en principio hay que hacer un análisis de la elección. Está claro que el 55% de la sociedad dijo no quiero que ustedes me sigan gobernando. Y lo tenemos que aceptar y no culpar a la sociedad porque nos haya dicho que no queremos que lo sigamos gobernando. Ahora bien, ese 55% tampoco es un voto consolidado de Javier Milei y de las expectativas que generaba. Es más un voto para que no te gobierne alguien que para que te gobierne alguien. Creo que era quien potencialmente podía ganar, por eso sumó eso. ¿Qué es? ¿Fue un voto contra Sergio Massa? ¿Contra...? No, contra una gestión de gobierno. Contra la gestión de gobierno. Está claro que no cumplimos muchos de los objetivos que teníamos previstos. Ya no sé, cuando me dice gobierno ya no sé si es el de Cristina, el de Alberto, el de Sergio Massa, ya uno no tiene muy claro cuándo. El de Unión por la Patria con todas sus variantes. Ok, con sus distintas aristas. A partir de ahí, él gana una elección con una serie de, la verdad, de propuestas con las que nadie podría ganar, ¿no? Porque nadie gana una elección, como dice Durán Barba, prometiendo ajustes, y prometió todos los ajustes. En su beneficio hay que decir que lo que quiere implementar es lo que dijo que iba a hacer. Salvo la dolarización, después vamos a meternos. No, ahí ya entramos en por qué uno tiene que tener, no la mesura, pero sí el tiempo de esperar cuál es la ley ómnibus que va, como decía, el día 11 presentar, a los efectos de saber qué de todo lo que dijo que iba a hacer está incluido. Porque si empezamos... O sea, desde el 11 se revela la verdad. Claro, ahí vamos a saber si era el Milei que prometió ajuste y sobre esa base de ajuste lo votaron, o si es el Milei atemperado post elección general en la que sale segundo y empieza a ofrecer cargos, porque ahí, si recordás, antes que a Macri le ofreció a la izquierda que se hiciera cargo del Ministerio de Capital Humano, es decir, el hombre andaba buscando de dónde sacaba más votos. Entonces ahí, a partir de ahí hay otro Milei, y uno tendrá que ver en el ejercicio de lo que presente para tratar en el Parlamento hacia dónde verdaderamente va. ¿Por qué lo digo? Y porque hay cosas que ya no existen. Es decir, voy a cerrar el Banco Central, es innegociable. Sabe que hay una manda constitucional, artículo 75 creo que es, capítulo 6, no sé si sabe. Que establece que la República Argentina tendrá un Banco Central que emitirá moneda. Después se voy a dolarizar. Ya le mandó a decir el presidente de la Corte hace un mes y medio en un acto público, la Argentina tiene que tener una moneda y tiene que ser una moneda de valor y de cambio, es decir, no puede acuñar una moneda de 10 pesos para mantener el dólar. Entonces, ¿qué le queda? Bueno, tampoco puedo modificar el esquema en el que se comercia en Argentina. Bueno, el problema son las LELIQ. Y las LELIQ era, bueno, ¿quién capitaliza? Los bancos capitalizan por el valor de las LELIQ si las quiere renovar a, no sé, a X años. La segunda es pasivo no remunerado, no te lo van a aceptar los bancos porque se funden. La otra es, bueno, entonces tipo plan Bonnec, y no, porque la sociedad no lo toleraría. Y ahora volvimos a un remedio tradicional que él mismo cuestionó, que es ir a buscar fondos para cambiar deuda en pesos por deuda en dólares. Seguramente empezás a pagar los intereses en dólares y cuando tengas que empezar a pagar capital... Para Palazzo me gusta esa, es el mismo remedio con el mismo médico que hizo el mismo tratamiento. Estamos hablando de Luis Toto Caputo, ¿no? Exactamente, y con un mismo paciente, nada más que más deteriorado. Es la Argentina, ¿no? Ahora, ¿por qué funcionaría ahora? En principio no creo que funcione, además... ¿No crees que funcione? No creo que funcione porque fueron a buscar dinero y no lo encontraron. Es decir, la gira de Milei tenía por objeto no solo ir a la Casa Blanca a buscar apoyos para negociación con el fondo, que habitualmente te lo da. Es decir, si vos vas a decir que querés renegociar para pagar, ¿qué te van a decir? Que no, en la Casa Blanca te van a decir que sí. Por supuesto, después te tenés que sentar con la burocracia del fondo y la burocracia del fondo te dice, no, mire, tachame esta porque esta no va. Dentro de la carta orgánica del banco, del fondo, no podemos hacer esto, no podemos hacer esto. Pero vos decís que el primer viaje como presidente electo de Milei que hace junto con Luis Toto Caputo fue un fracaso.
No digo que fue un fracaso, creo que no cumplió uno de los objetivos fundamentales que iba a buscar, que era buscar financiamiento. No hubo reuniones con banqueros, no hubo fondos de inversión que salieran alborozados a decir, uy, vino Milei, vino Caputo, le vamos a poner plata a Argentina. Y cuando uno analiza la cantidad de dinero que están requiriendo, que son 15.000, 20.000 millones de dólares, uno se pregunta, ¿y los industriales argentinos que dicen que no les permiten importar y cuánto es lo que han pedido en el Banco Central? Según la última cifra han pedido 61.000 millones de dólares, están pendientes. Ponele que 15.000, 20.000 sean un exceso porque o se quieren estoquear en productos en dólares o porque sobrefacturan y nadie se dio cuenta o nadie los investigó. Entonces estás hablando de 40.000 millones y vos vas a traer 15, 20 de... 15, 20 que vuelvo, insisto, con esto me gustó lo del el paciente más deteriorado con el mismo médico, de quien el propio Milei había dicho que se había fumado 15.000 palos. Caputo. Bueno, cuando uno lee el informe del Fondo Monetario Internacional que hace previo, no sé si fue previo o semana posterior a la votación del acuerdo con el fondo enviado por Guzmán y Fernández, el fondo emite un documento en el cual reconoce las falencias... Que vos recordemos, digo, porque hay que recordar que hizo cada uno frente a Yo no voté favorable. Perfecto. Cuando ellos sacan un documento en donde dicen que no se cumplieron determinadas normas de la Carta Orgánica del Fondo Monetario y hacen una severa crítica que los dineros que le entregaron se fueron en fuga de capital, en fuga de divisa. ¿Y quién estaba en el Banco Central? Estaba Caputo. Es decir, creo que es el mismo médico, es el mismo tratamiento, el paciente está más deteriorado. No le veo posibilidades que por esa vía pueda triunfar. Sí creo que él, así como está modificando algunas posiciones, podría modificarlas para bien y no para mal. Y ojalá interprete que las pymes necesitan de esa asistencia económica, necesitan de un Estado para que el valor del dólar al que puedan importar productos y puedan ser competitivos tiene que estar regulado por el Banco Central. Ojalá cambie en el sentido contrario. Ahora, ¿por qué se están tomando medidas preventivas? Te pregunto porque también tengo entendido, digamos, que la situación de los bancos está complicada, que se han cerrando muchas sucursales, que hay un problema, digamos, de laburo, de expectativa de laburo. Digo, más allá de que todavía, y me quedo con esto, hay que esperar el 11, o sea, la sorpresa se va a develar el 11 de diciembre, mientras tanto especulamos todos. El 11 le sacan la sábana al fantasma. Ahí está, el 11 le sacan la sábana al fantasma. ¿Por qué, estás preocupado por los laburantes, sí. Estás preocupado por los laburantes? ¿Y por qué, frente a medidas que todavía no se tomaron, ya se están resguardando en recortes? El sector empresario, digamos, que está suspendiendo, abriendo retiros voluntarios. ¿Esto está pasando en qué porcentaje, Sergio? Mira, no tengo una precisión porque nosotros nos juntamos en una reunión de CGT hará una semana y un poquito más. Hasta ahí el único anuncio era el de la UOCRA y escuché al presidente de la Cámara de la Construcción decir que algunos telegramas ya se habían enviado. Sí, no recuerdo bien cuántos, ahora hablan de potencialmente en la industria automotriz, retiros voluntarios. Hasta ahora uno no puede cuantificar, creo que la cuantificación se va a dar cuando vos empecé a mirar los registros de los trabajadores que están en el CIPA, que es donde está la actividad privada. Pero si yo trato de que vos le cuentes, digamos, como secretario general de la bancaria, al oyente que nos está escuchando, ¿por qué hay, por ejemplo, estas medidas de despidos preventivos, reducción de planta, reducción de sucursales, si todavía no se tomó ninguna medida? Porque si el presidente electo está anunciando que va a haber liberación de precios, que va a ser un profundo ajuste en el Estado, que va a implicar gente en la calle. Cuando te habla de esta inflación es inflación alta y recesión. Quiere decir que vos vas a tener precios altos sin trabajo, porque si tenés recesión no tenés empleo. Entonces quiere decir que va a haber un cúmulo de gente que no va a consumir. Lo que están haciendo, preventivo entre comillas, es asegurarse su tasa de rentabilidad, que es bueno, si yo voy a tener menos productos para vender porque el consumo va a caer precisamente por esta medida que va a tomar el presidente, empiezo a ajustar a partir de ahora. Entonces vos ya te agarra el impacto
Es lamentable que lo haga el empresariado argentino. No, bueno, por eso, no, por eso me quedo mirándote, pues lo contás como una sucesión de hechos. Vos me haces una pregunta y vos me decís, ¿por qué lo hacen? Lo hacen por esto. Ahora me ¿Está siendo miserable el empresariado? Me pedís mi opinión, lo que están haciendo, la verdad que es lo que han hecho siempre, que es garantizarse su tasa de rentabilidad. Mira, nosotros durante estos 4 años... El empresariado quiere ganar a cualquier costa. Sí, por supuesto. Y fíjate que la distribución del crecimiento tecnológico, en lugar de impactar en mejores condiciones laborales, por ejemplo una jornada menos extendida o en mejores salarios, para lo que ha servido es para mejorar la tasa de rentabilidad del sector empresario. Yo siempre doy un ejemplo de mi sector. Pero perdón, no puedo, es súper interesante lo que estás planteando, pero el empresario va a decir, ¿por qué no? Si es mi capital el que estoy arriesgando, ¿por qué no voy a querer ganar? Es como una lógica, ¿no? Elemental. ¿Por qué me vas a cuestionar que yo quiera preservar mi rentabilidad? Si la guita es mía la que estoy poniendo. Bueno, pero si vos acrecentaste tu rentabilidad y el crecimiento de tu rentabilidad va a ser por un tiempo, pero después por la cantidad de gente que empieza a salir del circuito laboral, vos tenés menos consumo y te cae por ese efecto, deberías tratar de llevar acomodada la rentabilidad, conseguir sosteniendo el empleo y los ingresos. Te doy un ejemplo. O sea, vos decís, deberían buscar una forma de sostener o estar dispuestos a perder que no sea a costa de los puestos de trabajo. Menos, no perder, ganar un poco menos. Ganar un poco menos y no sacrificar puestos de trabajo. Perdón, está mal dicho. Ganar un poco menos del crecimiento por encima de lo que ganaban. Ok. Ejemplo, en la actividad financiera, en los 2000, nosotros hacemos ciclo y medimos productividad por cuenta. Un trabajador bancario administraba algo así como 368 cuentas de depósito y de crédito en el lustro del 2000 al 2005. En la actualidad administra 1.368 cuentas. Otra vez, déjame el número. 368 contra 1.300 y pico cuentas. Que se pagan. Claro, vos pagás comisiones, claro. Servicios... Todo lo que no entendés de que te viene del banco lo pagás, sí. Entonces quiere decir... Y nosotros hemos mantenido salario y quizá un poquito le hemos ganado la inflación porque hemos tenido buenos acuerdos y hemos mantenido el nivel de trabajadores, ¿sí? En ese periodo de tiempo. Quizá ese haya sido nuestro mérito porque ha caído el empleo y ha caído el salario, pero lo hemos mantenido. Quiere decir que lo nuestro fue una línea recta, como un electrocardiograma, una persona que murió. Una línea recta. Pero el de ellos creció así. Es decir, ellos tienen un ángulo de 45 grados y lo quieren llevar a 90 y nosotros decimos, muchachos, es a 33 el ángulo. Y ustedes muertos. Electroplano. Claro. Vos mantenés salario y mantenés trabajadores. Quizá le ganó un poquito la inflación, pero tu nivel es muy chiquito el que crece. Pero ellos creció una barbaridad. Imagínate el producido económico de 368 cuentas a 1.300 que te administra alguien. Es decir, con un mismo laburante, por el impacto y el efecto tecnológico, vos como empresa hiciste que un trabajador mejorara su productividad, pero le mantuviste su salario y su empleo nada más. Palazzo, yo te escuché decir recién, hace un poquito, bueno, por ejemplo, reducir la jornada laboral. Ahora, viene Milei a hablar de una... Claro, presentaste un proyecto como diputado nacional. Sí. Ahora, viene Milei a plantear una reforma laboral y se agarran todos de los pelos diciendo vamos a salir a la calle. Sí, por supuesto. Sí, pero una reducción de una jornada laboral, por ejemplo, es parte de una reforma laboral. No, pero estamos hablando de reformas laborales progresivas o regresivas. El propio derecho constitucional establece que los derechos en materia laboral son progresivos. Entonces, cuando uno plantea disminución de jornada de trabajo, es con el mismo salario, no con menos salario. Entonces, vos haces una reforma laboral progresiva que atiende a mejorar derechos, a mantener empleo y a mantener el nivel de ingreso. Lo que él pretende es una reforma laboral regresiva, cuando te dice, por ejemplo, en su plataforma electoral, que los convenios dejan de ser por actividad y pasan a ser por empresa y no necesitan homologación. Pues imagínate una empresa de pequeños laburantes que no pertenece a una actividad, cualquier actividad, busca metalmecánica, bancario. Me ponen pie de igualdad con el, discutir con el patrón. Dueño. Sí. Y el dueño del capital tiene infinitamente mayor poder que él. El trabajador que pertenece a una pequeña empresa, que pertenece a una actividad, tiene la posibilidad en el marco de una negociación colectiva de su sindicato de obtener un mejor posicionamiento en la negociación. En una negociación cara a cara, escritorio por escritorio en un banco, iba a perder el trabajador. Cuando vos mirás... No es lo que dice Milei, ¿no? Insisto, para Milei ustedes son como el mal al que hay que huirle y lo que pone trabas justamente a que el empresario libremente pueda tomar a más gente por temor, digamos, a todo lo que son los reclamos sindicales posteriores. Mira, no los quiere en el escenario. Él es economista y también va para... Pero vos sabés, esto es
público, digamos, te estoy diciendo. También acaba de decir ahora, por eso va y viene, acaba de decir que él en las paritarias no se va a meter porque es un arreglo entre las partes. Entonces no sabemos qué es lo que va a terminar escribiendo, porque lo que vale cuando escribe en un papel qué es lo que quiere hacer y vaya al Parlamento. Pero doy un ejemplo de esto de somos lo peor de todo, no, nosotros... Ponen palos en la rueda, los empresarios les tienen miedo, por eso no toman gente y son los responsables de la desocupación. Bueno, entre el 2002, 2003 y el 2015 se crearon más de 200.000 empresas pymes en la Argentina y tuvieron rentabilidad, y fueron con estas leyes, con estos dirigentes sindicales, con estos abogados que representan a los trabajadores y con estos convenios colectivos de trabajo. Con esta industria del juicio, diría él. Claro. Entonces quiere decir que el problema no pasa por los derechos que tengan los trabajadores, pasa en definitiva por las políticas económicas que se apliquen. En ese tiempo hubieron política económica de fomento y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la industria, que permitió, y una serie de medidas en materia financiera también que permitieron que hubiera crecimiento y que se pudieran formalizar empresas. Más de 200.000 Bueno, ustedes no son el problema. Pero por supuesto que no, es más, creo que a veces el sindicalismo es un ordenador del conflicto social en la Argentina, porque si no, el conflicto social no tendría un orden, por lo menos de los trabajadores registrados, que son, en mi caso yo represento a los bancarios, cada uno representará lo suyo, pero a veces las respuestas se encuentran ahí. Mirá cómo no será que el sector empresario, que es el que cuestiona severamente a veces a los trabajadores o a los dirigentes sindicales, fue el mismo que pidió que el Estado le ayudara a pagar los salarios. Fue el mismo que le pidió a las organizaciones sindicales que durante la pandemia redujeran un poco para, no reducir los salarios, decían los aportes y demás, todo perdíamos un poco, pero para mantener los empleos en la pandemia. ¿Y a quién encontraron de interlocutor? Al sindicalismo. Si no hubiera existido el sindicalismo, ¿cuál era la medida? ¿Quién la tomaba? ¿Cómo se tomaba? A veces es un ordenador social del conflicto. Ahora, para el presidente electo, digamos, si él pudiese que todo el ordenador sea el propio mercado, sería el escenario ideal. Para él sí, claro. Ustedes son la casta. No solo para... Ustedes también son casta. Sí, parece ser que el término de casta, que impactó tanto en la sociedad, se utiliza para algunos y no para otros. ¿Por qué? Y porque yo veo funcionarios que está poniendo Milei, que creo que vienen del gobierno de Lanús en adelante y pasaron por todos los gobiernos, ¿viste? Entonces, parece ser que casta es cuando tiene que ver con los partidos populares, con las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, pero pareciera ser que cuando es la élite de la política, no, qué sé yo. O sea, que casta selectiva la de Milei. Parece una casta champán la de él. Mirá que grande. Es buena esa. O sea, la casta tetra no le va. No le va. Esa es casta. La otra no es casta. Ahora, ¿cómo te imaginas a tus laburantes en el gobierno que viene? O volvemos a esto de la sábana, al fantasma se le saca el 11, no me imagino nada. Te lo pregunto porque tuve una discusión esta semana muy fuerte con Beliboni, donde se para como en una posición intransigente diciendo, yo a este tipo no lo acompaño, sé cómo va a terminar la historia, no necesito que me la muestre, salgo a la calle el 19 y el 20, con la connotación que tiene para la Argentina 19 y 20 de diciembre. ¿No es una posición, no quiero miserable porque se enoja, pero digo, no es una posición egoísta por lo menos, no decir, espero, él dice, no tiene que esperar, esta película ya la vio, y dijo, quiero que al gobierno le vaya mal, quiero que se estrelle, quiero que le vaya pésimo porque eso va a hacer que le vaya bien a los trabajadores. ¿Vos compartís esto? A ver, los 19 y 20 el movimiento piquetero siempre marchó independientemente de los gobiernos porque se refresca aquella lucha tan trágica para la Argentina. Así que más tiene que ver con eso a lo mejor que con Milei o no Milei. Lo segundo es, yo también presumo que hacia donde van las políticas que pretende impulsar no es una situación en la cual los argentinos la vayamos a pasar bien, porque como decíamos son recetas, diagnósticos, médico iguales paciente más deteriorado. Entonces uno no, por más que le ponga onda para ver si le encuentra algo bueno para decir, che, no va a ir mejor, no lo encuentro, lamentablemente debo decirlo, no lo encuentro. Ahora bien, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos que tomar? La misma que él dice, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces, si dentro de la ley él pretende y no tiene los votos para seguir adelante con políticas que son regresivas, y tendrá un conflicto sindical dentro de la ley,
Ahora, si él se sale de la ley y dice gobierno por decreto, ayer escuché a la futura... A Mondino en la UIA diciendo que iba a gobernar a puro decretazo. Sí. Bueno, pero después los decretos tienen que ser ratificados también por el Parlamento. Sí, mientras tanto tienen fuerza de ley, mientras se publican en el boletín oficial. Exactamente. Podés hacer desastres en 10, 15 días, 20. Podés hacer un montón. Y la gente también puede tener una reacción a esto. Yo creo que nadie... Pero vos querés que el gobierno le vaya mal. Yo no quiero que a ningún gobierno le vaya mal. A ver, ojalá... Pero decimos, con estas políticas le va a ir mal. Ojalá se dé cuenta y cambie el presidente y sus funcionarios y digan, no es haciéndole pasar más sufrimiento al pueblo, es por este lado. Ahí le va a ir bien. Y si le va bien con esas políticas, bárbaro para todos los argentinos. Yo nunca decía que le vaya mal a la Argentina ni a los ciudadanos argentinos. Es más, tengo que interpretar la lectura de lo que fue el proceso electoral. El 55% de la gente dijo que no quiere que lo gobierne, por lo menos como lo gobernó este último tiempo, este espacio. Listo, ya está. Hay que recapitular, ver en qué nos equivocamos, y tampoco creo que el 55% que lo haya votado Milei haya votado las políticas que dice que quiere implementar. Porque... Está bien, vos decís, no votaron para que no sea Massa, digamos, dijeron esto no... Para que el gobierno no continuara. Para que este gobierno no continuara, dijimos múltiple gobierno, ¿no? De variadas aristas. Ahora, para ustedes era su candidato, para la CGT era el candidato que iban a acompañar. Sí, lo acompañamos, es más, estuvimos presentes, lo acompañamos, creímos que era la opción, había empezado un giro notorio con relación a políticas que se habían desarrollado con anterioridad con otro ministro de Economía, como el caso de Guzmán. El tema del impuesto a las ganancias es un tema importantísimo para nosotros, por lo menos para los trabajadores de mi actividad, casi 1 millón de trabajadores dejaron de pagar. El tema de la reducción los gobernadores están diciendo que se bancó la campaña con la platita de la coparticipación que era de la provincia. Lindo tema, ¿no? Acabas de instalar, me encanta. A ver. Es fácil hacer una campaña con guita de otro. Sí, dijeron, incluso Schiaretti dijo, hacen campaña con la nuestra, ¿Sí? Creo que lo dijo él. Porque ganancias que se bajó es coparticipable y terminan perdiendo la provincia. Qué hermosa discusión en la que me acabo de meter. Uno, hay un gobernador que es el de Mendoza, Suárez, que se presentó a la Corte planteando 3 ejes. 1, el decreto por los 3 meses, la invalidez del mismo. 2, una cautelar, creo, para que no se ejecute la ley a partir del 1 de enero, porque a partir del 1 de enero es ley. Y 3, todo esto con impuesto a las ganancias, 4ª categoría. Y 3, el tema de la eliminación del IVA a los que cobraban menos de 700.000 pesos de ingreso. Bien, para este lado, el primer punto. No se puede declarar inconstitucional el decreto porque fueron los mismos legisladores, incluidos los de Mendoza, que votaron el presupuesto 2023, donde se le dio facultades extraordinarias al presidente para actualizar el mínimo no imponible. Listo, tema terminado. 2, lo otro es una ley. Tenés que mandar al Parlamento una ley que diga todo lo contrario, que volvemos a pagar impuestos a las ganancias. ¿Alguien lo va a hacer? No creo que lo hagan porque los libertarios votaron con nosotros esa ley. 3, vamos a lo de los gobernadores. Ahora, decía Nacho Torres en este programa el domingo pasado, ¿no? Decía que las cagadas de este gobierno las arregle este gobierno, y estaba pidiendo que sacaran un DNU, de hecho también judicializó Chubut, para volver, digamos, a recomponer y a volver a pagar impuestos a las ganancias para que las provincias tengan esa caja. Entonces vos decís, yo pienso, la gente lo está escuchando, qué bien, 1 millón y pico de trabajadores dejaron de pagar. Y vos decís, ahora las provincias dicen que no tienen para los aguinaldos por la guita que les falta del impuesto a las ganancias, que no pudieron recaudar. Bueno, vamos a esa parte, que es la hermosa, linda y esclarecedora. A ver. 2 cosas. La primera, es el 0,90 del presupuesto, el impuesto a las ganancias sobre los salarios. Es decir, y de eso solamente el 56% es coparticipable. Quiere decir que no estás hablando de una suma que le impida no pagar salario o cumplir sus obligaciones. ¿Decís que es una excusa? Es una excusa. Es el 0,56 del presupuesto nacional que se reparte entre 23 provincias más el gobierno de la ciudad. Segundo. O sea, los gobernadores se excusan en esto para decir no tengo guita para los aguinaldos. No es no es el hecho de no poder pagar aguinaldo que los trabajadores no paguen ganancia. El 0,56 del presupuesto significa la parte coparticipable. No es una cosa que digamos, wow, le metieron un hachazo el 20, el 30, el 40%. Primer punto. Segundo punto. ¿Viste que cuando se envía el presupuesto hay una parte que se llama separata? Sí. La separata es todos aquellos impuestos que no perciben el Estado Nacional, ya sea por disminución de alícuota, eliminación del mismo o regímenes de promociones. Eso es el 4,40 y pico % más o menos. Y el déficit fiscal en la Argentina es 2 y pico. Quiere decir que podrías mirar, que Massa lo mandó 2 o 3 veces,
y debo reconocer que no lo miramos los legisladores para modificarlo. Podrías mirar por ahí. Segundo, debido a la ley de responsabilidad fiscal, las provincias también tienen que hacer sus separatas. Acá viene la parte interesante. A ver. Cuando vos mirás, hay provincias que vos decís, bueno, le ingresan sus recursos coparticipables y le ingresa mayoritariamente los impuestos provinciales son ingresos brutos, impuestos a los sellos y creo que inmobiliario. Ingreso bruto, ponele promedio 7,5% en algunas provincias. Y si yo te digo que esas provincias eximen de pagar impuestos a empresas que tienen más de 200 millones de pesos de rentabilidad o más de 500 millones y en lugar de pagar 7,5 inmobiliario pagan el 0,25 o el 0,50, entonces yo tengo derecho como laburante a decirle a Schiaretti o a cualquiera de esos gobernadores, vos estás haciendo beneficencia con la mía, flaco, entonces, porque es al revés. Me recaudan a un laburante para que después los gobernadores exprimiendo a las grandes empresas están haciendo política con la tuya. Yo les sugiero que vayan a mirar la separata de por lo menos las provincias que más se quejan. Y por último, hay un proyecto que se presentó del cual habló la funcionaria Claudia Balestrini, Mitchell de aduana, lo planteó el ministro y lo presentó el diputado Casareto, que es un proyecto porque Argentina participó en el G20 y participó en los países de la OCDE, en donde se establecía que los estados debían empezar a sancionar leyes que establezcan un piso del 15% de ganancia de las empresas globales para que liquiden impuestos. ¿Por qué? Porque en Argentina pasa algo, y es que las empresas globales, por distintos artilugios contables, terminan teniendo una base de liquidación de impuestos a la ganancia del 4%. A vos como laburante, a mí como laburante, nos descuentan el 35%, nos descontaban el 35%, pero ellos tenían la base del 4%. ¿Por qué? Porque pueden tener ajuste por inflación, porque pueden poner quebrantos acumulados, porque tienen algún régimen especial o tienen algún hueco por el que se van. Entonces se estableció que las empresas globalizadas que operan en el mundo tengan un piso de 15% de ganancia. Si vos ponés esa ley, que no es una cosa que, wow, te van a decir, pero Venezuela, Cuba, las mismas cosas que dicen siempre. No, te lo está diciendo la OCDE, que son los países más industrializados del mundo. Tenés de dónde sacarla, muchachos, hay que ir y levantar la mano y decidir para quién se gobierna, nada más. ¿Qué va a hacer la CGT con Milei? Me quedo con dos cosas de la CGT de esa reunión. Sabés que yo tuve una mirada crítica durante el gobierno de Macri. Creo que el escenario es totalmente distinto al gobierno de Macri. ¿Crees que es distinto? Sí, para el gobierno de Milei y también para el mundo sindical. Para el gobierno de Milei porque Macri asumió con una sociedad que venía en crecimiento, en derecho, en ingreso, que estaba desendeudada, entonces vos podías buscar una gradualidad y no sé, qué sé yo, todas las cosas que dijo Macri, y después las incumplió, pero era una sociedad que venía de un periodo de crecimiento y empezaba una caída. Acá es una sociedad que viene en un periodo de caída. Yo reconozco que en el gobierno del que ha acompañado, he sido parte, tendremos quizá más fundamento que Macri, pero también hubo caída del salario. En Macri se cayó 20 puntos y con nosotros 4 o 5 puntos se cayeron los ingresos. Entonces una sociedad que ya viene golpeada hace 8 años en caída. Entonces no es el mismo espíritu y tolerancia de la sociedad para bancarse una... Así que no va a tener estos 100 días de luna de miel. Puede que los tenga, lo que va a tener es una reacción mucho más rápida de la sociedad cuando empiece a ver que su situación no mejora, porque es distinto. Porque las expectativas también de Milei son mucho más altas. Con Massa se creía que iba a administrar una crisis. Sí, las expectativas de Milei generó una expectativa favorable en la sociedad, que esto va a cambiar todo. ¿Y no va a cambiar? Mira, cuando vos mirás el presupuesto nacional y te das cuenta que el 60%, un poquito más, es todo el ANSES, decís, ¿y por dónde pasás la motosierra, flaco? Es decir, no hay por dónde podar. Podrás hacerlo, pero tiene un costo tremendo. Porque el costo de la política es menor. Creo que es el 0,90. Nada, no tenés impacto. Vos decís, no tiene por dónde pasar la motosierra. Mira, acabo de mirar una encuesta de gente que trabaja con nosotros hoy y hacen una encuesta esta semana, ¿no? Porque van midiendo distintas cosas. La sociedad sigue pensando, porque le dice, ¿dónde tiene que pasar el ajuste para que la Argentina funcione? Y creo que era el 68% te decía el gasto de la política. Y vos decís, pero no hay gasto de la política que pueda resolver el problema argentino hoy. Y segundo te decía, no es tampoco la misma situación para Milei, porque Argentina estaba desendeudada y Macri podía ir a los fondos privados, podía ir al Fondo Monetario. Y hoy no te fía ni el chino de la esquina. Hoy no te fía nadie. Y para el mundo sindical también es distinto, porque ya tuviste la experiencia de lo que significó el gobierno de Macri, pero además, no te mintió, te dijo que venía por todo esto.
te dijo que venía por el ajuste del Estado, te dijo que venía por la obra pública, te dijo que venía por los derechos de LGTB, te dijo que el Ministerio de la Mujer, que no era ministerio, no ministerio, el tema es que tiene una mirada a que no existe el problema de género en la Argentina, porque él decía, si fuera como ustedes dicen, estaría lleno de mujeres en las empresas. No, no se trata de eso, señor, se trata de que... Sí, desconoce la desigualdad de la brecha salarial. Si vos ¿no? todo esto lo tenías, ¿con qué me quedó de la CGT y la reunión del otro día? Con la consigna con la que nos convocaron, que era el flyer que estaba atrás de nosotros mientras estábamos debatiendo, que decía, ni un derecho menos. Y van a salir a pelear por cada amenaza de recorte de derechos. Y segundo, se ratificó los 15 puntos que se le entregaron a Milei y a Massa, donde se establece paritaria libre, educación pública, salud pública con sistema de obras sociales, donde se planteó el tema del respeto del artículo 14 y 14 de la Constitución. Sergio Palazzo... Yo lo voy a hacer. Pero vos sabés que hay una mirada de la sociedad donde se los ubica más benévolos. Algunos dijeron que tibios que fue con el gobierno de Cristina Alberto Massa, si querés, con la tríada. Y en general, digamos, con gobiernos de un signo político como el de Milei o más liberal como el de Macri, en general tienden a ser más agresivas las políticas de la CGT. Que no se los escuchó mucho en este último tiempo. En este último tiempo de este gobierno, ¿no? El que se está yendo, el que está de salida. Sí, creo que... hubieron un año y medio en donde era difícil, casi imposible, y en un principio hubiera sido hasta irresponsable generar algún tipo de acción porque estábamos en medio de una pandemia donde estábamos todos aislados. Después, con posterioridad, creo que deberíamos haber tenido un aspecto más crítico en algunas cosas y quizás se hubieran corregido. Fueron muy pero ¿reconocés que fueron como muy mansos? No sé si el término es manso. A ver, buscá que más te guste. Quizás fue un término de expectativa favorable que no se terminaron cumpliendo del todo, por lo menos mientras estuvo Guzmán. Creo que cuando asumió Sergio Massa después... Manso, no, tibio tampoco te gusta, ¿no? No soy de poner calificativos a nadie ni a nada, es decir... Pero haces una autocrítica, digamos. Sí, por supuesto. De la falta de presencia, perdió, se desinflaron. ¿Dónde estaba la CGT? Mirá, el primer paro que tiene Alberto Fernández se lo hace la bancaria porque nos mataron a un compañero y que no voy a parar porque por un tema de seguridad nos asesinaron a un compañero en un asalto y fui, pedí seguridad y paré. Y cuando quisieron poner un techo de paritaria, también paré y bueno, no es que me la banco, digo, estoy cumpliendo lo que tengo que cumplir. Yo por lo demás no puedo dar cuenta porque... a veces no es que sea injusto, pero a veces no se hace un análisis completo de lo que significa una negociación. Pero haces una autocrítica. Sí, debería haber tenido quizá un posicionamiento más firme en algunas cosas y también lo debería haber tenido en el gobierno de Macri. Muchas veces no se interpreta que es una negociación paritaria. El otro día escuchaba a un periodista, a Trebú, que había salido, después le escribí porque tengo buena relación con él, y le dije, no es así el tema de paritaria, que deje de existir, porque el fracaso, no sé qué cosa. Le digo, una paritaria no es simplemente un arreglo salarial, porque si no sería un ajuste por inflación y se acabó, no es tan difícil si fuera eso. Una paritaria tiene 3 componentes: 1, el nivel de actividad; 2, el nivel de rentabilidad; 3, el proceso inflacionario. A partir de ahí uno determina cómo se sienta y con qué fortaleza se sienta en la mesa de negociación. Si yo tengo una actividad que viene en caída y me van a echar gente, seguramente mi aumento salarial no va a ser tan alto. Voy a tratar de preservar los puestos de trabajo. Si el nivel de rentabilidad de las empresas del sector donde trabajo es alto, seguramente te voy a pedir un aumento más alto. Y además, una paritaria significa la generación de nuevos derechos que van desde permisos por estudio, pagos por la empresa, vacaciones, cuestiones de violencia de género que tengan asistencia y demás, que pasa a ser salario diferido de los trabajadores. Y a veces, por ahí algún dirigente sindical no puede ponerse en una posición extremadamente dura porque en definitiva sabe que su actividad viene mal y va a tener que estar discutiendo despido en una semana. Por eso yo no soy condenatorio ni pongo adjetivaciones. Ahora, vos tenés Palazzo, digamos, vos y cualquiera, digamos, que esté marcado dentro del sindicato la posibilidad de tener paritarias. Hay muchos laburantes que no la tienen. Digo, y hoy yo pienso en esos laburantes que tienen laburo y que tienen que, por ejemplo, negociar un salario a partir de marzo. ¿Qué hacen? Con un 140 ahí de inflación hasta ahora. Hasta ahora 141, 42. 40 y piquito. Sí. ¿Qué negocias? Generalmente debería ir, no va al ritmo. El parámetro que le puede dar a un laburante no registrado de su incremento salarial es cuando vos fijas el salario mínimo y vital y móvil. Por eso es esencial que ese instituto se preserve, se mantenga, porque en cierta medida... ¿Pero hoy está en cuánto?
No, hoy no te alcanza para la canasta familiar, estamos todos de acuerdo. Hasta abajo, o sea, si vos agarrás la ley y te agarrás el artículo que habla sobre... Indigente. Una familia con el salario mínimo, estás en la línea de indigencia. Estás en la línea. Pero si vos agarras lo que dice la ley para todo lo que debería servir, no sirve ni para una cuarta parte, está claro. Esto es un proceso de deterioro de muchísimo tiempo. Ahora anda a decir al sector empresario que tiene que incrementarlo en 3 o 4 veces. El salario mínimo vital y móvil. Porque eso tiene un correlato directo. Pero eso se lo tienen que decir ustedes. Eso se lo tienen que decir claro ustedes. Que se lo dicen los muchachos. Yo no estoy en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, pero se lo dicen. Pero se lo tienen, bueno, pero no parece tener mucho eco. Mira, muchas veces los que tenemos responsabilidad de discutir paritaria y tenemos la posibilidad de hacerlo con firmeza porque la actividad rinde, como puede ser la financiera, porque tenemos un sindicato más o menos ordenado que pelea y representativo, le termina sirviendo. Yo sé que cuando firmo un acuerdo, si yo firmo algo malo, sé que no es que la bancaria sea una referencia del concierto salarial, pero sé que si yo firmo algo malo, se agarran de ese algo malo para darle algo malo al que no puede pelear. Por eso trato de pelear siempre. Porque son referentes. Digamos, claro. Marcan como un... Claro. Sí, claro. Nosotros hemos llegado ahora, ya estamos en el 140 a noviembre, con cláusula de ajuste automática si superara la inflación 140. La inflación había sido 125, creo, en octubre. Nosotros firmamos 140 noviembre, enero, noviembre, si no me equivoco, diciembre, junto con aceitero deben ser de los mejores, ¿o no? Fijamos un salario inicial en casi 590. Pero son los que siempre están picando claro, en punta. Yo sé que el día que firmo mal, yo sé que se agarran de eso a lo mejor. Todos queremos ser bancarios, Palazzo. Serán bienvenidos. Bueno, vamos a ver si hay trabajo para eso. ¿Qué rol crees que va a tener Cristina? ¿Sigue siendo tu jefa política, Cristina Fernández de Kirchner? Sí, yo me referencio en ella, me parece una mujer brillante. Es la única que ha generado agenda política propia en la Argentina. ¿La campaña no estuvo? ¿No estuvo para ayudar o no estuvo porque no quería estar pegada al fracaso? No, yo creo que era necesario, había que mostrar... Si Cristina estaba, le iban a criticar de todas formas. Si Cristina estaba, seguramente iban a decir que Massa no manejaba a Cristina y que Cristina... Si no está es porque no está. Bueno, uno no termina de entender nunca para dónde quiere ir la gente. Sí creo que era necesario... ¿Pero el fracaso de Massa es el fracaso de Cristina? No, el fracaso de Massa es el fracaso de todos nosotros que acompañamos al gobierno de distintos ángulos. Todos tenemos responsabilidad si no hubiéramos ganado la elección. Porque el kirchnerismo más duro dice que este no fue el gobierno de Cristina, sino el de Alberto Fernández. Todos fuimos parte del gobierno en algún estamento, o en la Cámara de Diputados, o en algún cargo. Todos y Juliana Di Tulio decía que en esta campaña tenían que hacer campaña pidiendo disculpas, casi tocándole la puerta a la gente, diciéndole, mira, queremos que nos votes, pero perdóname por el gobierno de Alberto. Yo creo que cuando nos equivocamos, nosotros tenemos que primero aceptar que nos equivocamos y pedir disculpas y que nos equivocamos. Nosotros generamos en la sociedad generamos una expectativa muy favorable después de 4 años muy duros de Macri y no cumplimos esa expectativa. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pedir disculpas por no haberla cumplido. Después explicar por qué no la cumplimos. Pero hay responsabilidades similares. Digo, si yo le asigno, de verdad, a mí me interesa mucho lo que me diga Sergio Palazzo. La responsabilidad es la misma de Alberto Fernández, de Massa y de Cristina, digo, de la tríada que de alguna manera repartía el poder en estos 4 años. En términos políticos todos tenemos responsabilidad. En términos de ejecución de política, la responsabilidad máxima va a ser siempre el presidente. Que se va del país, ¿no? ¿Qué te pasó cuando lo escuchaste? No me gusta que se vaya Massa del país, creo que... Qué loco, ¿no? Porque Alberto y Massa terminan yendo. Cristina creo que se queda, ¿no? Cristina no solo se queda, Cristina sabiendo que la podían meter presa cuando se fue el gobierno con Macri y sabiendo la andanada de juicios que venían, se la bancó y se quedó. Yo creo que no me gusta la actitud de que se vayan, porque fueron las dos principales referencias que deberían sostener ese 45% de votos que sacamos en el balotaje. Quien tuvo la responsabilidad en el Poder Ejecutivo y quien tuvo la responsabilidad de ser candidato. No me gusta que se vayan. Espero que no sea así. Con Sergio Massa sí he hablado, sé que él me dijo, bueno, fue una opinión que di de que ese día de la elección, que dijo que se retiraba prácticamente de la política. No, pero después dijo que tenía 3 ofertas de trabajo del exterior. Sí, pero por lo menos lo que a mí me dijo que él va a seguir muy comprometido y que va a seguir laburando en política y que va a estar cerca. ¿Y quién conduce hoy el peronismo, digamos, no? Porque en este marco es importante y no sé... El otro día Alberto Fernández le bajó el precio muchísimo a Axel Kicillof diciendo, bueno, puede ser Kicillof que retuvo, ganó la provincia y es el último bastión, y lo comparó Victoria Tolosa Paz o Cato Podi, grandes ministros de mi gestión.
Bajándole el precio a Kicillof, que le ganó una provincia, ¿no? Nada más y nada menos que la de Buenos Aires. Bueno, en principio yo no soy afiliado al Partido Justicialista, así que sería casi una herejía que yo hable de quién tiene que conducirlo. Pero sí creo que Bueno, pero hay que tener un reconocimiento con quienes ganaron la elección. Y los 4 que ganaron son capitanes por poco voto, la elección de masa, digo, ¿no? Kicillof, Zamora y Gilles Trump. Entonces me parece que de ahí tiene que surgir la posibilidad de quien conduzca. Bueno, Zamora tampoco es peronista, así que... ¿Y la CGT? ¿La CGT qué? ¿Quién es la cara de la CGT? Es un triunvirato. No, basta un triunvirato. Triunvirato. Te lo digo, mira, estamos ya tan diciembre que ya... ¿Quién es el que sale y dice? ¿Quién es? Ah, vos decías futuro. No, ahora futuro. Ahora la cara visible de quien estuvo en el proceso electoral en campaña más involucrado y que ha salido más en los medios, claramente ha sido Héctor Daer el que ha salido, ¿no? Porque creo que si bien todos salimos más, menos, el que más presencia protagónica tuvo cerca de Sergio Massa fue él. Sí. Y entendí perfecto que hay que esperar el 11, dejaste tantos conceptos tan claros que te agradezco, además fue una preciosa charla, pero preciosa en términos, digamos, de poder hablar agenda completamente abierta y con la confianza que me das para poder preguntar así, de esta manera también. No hay nada que ocultar, si lo que uno piensa. Está bueno, no te creas que te parece fácil, pero no lo hacen todos, ¿eh? Ahora, si yo te pregunto, ¿qué rol le ves a la CGT con el gobierno de Milei, más allá del 11, digamos, ¿no? En función de las políticas planteadas por Milei, tiene que tener un rol de confrontación para que no puedan avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Y en materia de perspectiva de futuro, la CGT debería rápidamente, nosotros lo hemos hecho desde bancarias, desde la corriente federal, y ojalá no sirva el proyecto que nosotros presentamos, pero que sirva otro. La CGT tiene que rápidamente tener un programa en donde no solo exprese qué piensa respecto al salario y al empleo, sino que piense el país en términos generales y cuál es la mirada del movimiento obrero. Si no, vamos detrás de la agenda del capital y de los gobiernos. Prometo que es la última. ¿Qué te pasó? No se sabe si va a pasar o no, creo que hasta el 11 hasta el 10 no vamos a tener idea, pero cuando escuchaste la posibilidad de que Patricia Bullrich vuelva a esto va a ser una secretaría en un ministerio de trabajo. No, nada, es una funcionaria más. Por ahí no tuvo una mirada muy confrontativa. Es más, sus funcionarios a mí me hicieron una demanda, Nochetti creo que se llama, después de un paro en el mes de abril, cuando el último año que se iban, un paro que no nos había avalado la CGT y que una serie de organizaciones lanzamos con una gran movilización, es una demanda por algo que es casi una asociación ilícita ideológica, porque era todo aquel que forzara el pensamiento de otro por el uso de las armas de fuego, no sé qué, no sé cuánto. Una barbaridad. Creo que en democracia los 4 que nos denunció, entre ellos yo, debe ser el único que ilícita ideológica. Es, vos tenés un grupo de asociación ilícita consagrada en el Código Penal y después vas al, creo que es 213 bis del Código Penal, te dice las no encuadradas en el artículo tal, y que por uso de la fuerza, armas de fuego, no sé qué, intentara modificar el pensamiento ideológico de otros. De eso me acusó. Vos me decís, ¿te asustás? No me asusté antes, menos me voy a asustar ahora. Me decís, ¿te genera odio? No, a mí no me genera odio nada, no construyo nada en base a odio. ¿Qué me genera? Hay una persona que me denunció y que no pudo prosperar la denuncia porque no tenía razón. La razón se termina imponiendo. En el transcurso del tiempo, la razón se termina imponiendo. A veces te cuesta girones de vida que la razón se imponga. Pero si vos sos consecuente con tus ideas, con tus principios y con tu accionar, seguramente vas a terminar teniendo la razón o te la van a terminar dando. Para mí es trabajar con la razón, con firmeza, con templanza y ser una resistencia estratégica e inteligente y no a tontas y a ciegas. Prometo que es la última porque si no me voy a quedar que no puedo. Pero no me mates, Mel, pero la última. Pablo Moyano, ¿tiene que estar más tranquilo? Pablo es un gran dirigente, yo lo quiero mucho, me parece un compañero. Pero está difícil para dialogar, ¿no? Se pone en posiciones también muy intransigentes al estilo Beliboni, con otras formas. Pablo hace lo que tiene que hacer, que es defender a los trabajadores. Él tiene una responsabilidad en su sindicato y la tiene como co-secretario de la CGT, y a mí me parece bien que se ponga con dureza a discutir. Y tampoco es que no podés acordar y dialogar, sino como se justifica que Camionero todos los años firme paritaria. La paritaria no es otra cosa que
el diálogo entre el sector empresario y los trabajadores para llegar a un acuerdo. Si fuera tan intransigente no hubieran tenido acuerdos nunca. Palazzo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.